Pues antes que nada, contento de poder estar aquí en casa. Algunos seguramente ya nos conocemos, otros muy posiblemente no, pero mi nombre es Jorge Enríquez, estamos pastoreando en la iglesia Mar de Cristal allá en Loreto. Son bienvenidos el día que usted ande por Loreto. Será un privilegio poder ayudarle, servirle y estar ahí con usted. También bienvenido, ¿verdad? Y bueno, esta mañana yo quiero comenzar y compartir un mensaje que le dije al pastor que iba a ser breve. No sé la verdad si voy a cumplirlo, pero yo espero que sí, hermano. ¿Sí? Y esta mañana yo quiero voy a estar hablando del libro de los Hechos, pero quiero platicarte algo que ocurrió un poco después de lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos. Alrededor del año 120 y tantos después de Cristo, en la ciudad de Esmirna hubo un hombre, el obispo de Esmirna, Policarpo, llamado Policarpo, un hombre ya anciano. Y este hombre cuenta la historia que cuando él fue llamado delante de las autoridades por predicar la palabra, él fue sentenciado a morir en la hoguera, ¿sí? No era la Inquisición, era el tiempo todavía del Imperio Romano, pero él fue sentenciado a morir quemado, ¿sí? Esa era la sentencia. Pero sabes, previo a que este hombre anciano, este hombre viejo, fuera llamado de esta manera, alguien le visitó antes. Sabes, el Espíritu Santo le habló un día, días antes por la noche, y él habla y en medio de sueños él le dice a Policarpo, va a pasar esto, ¿verdad? Le dice, vas a ser llevado a la hoguera, vas a pasar por estas cosas. Y el Señor le dice, el Espíritu Santo le dice, no le dice, pobrecito de ti, mira cómo te va a acontecer esto. Él le dice, sé hombre, ¿sí? Imagina esas palabras de consuelo de parte de Dios. A nosotros nos parecerían tal vez duras esas palabras, ¿verdad? Que Dios nos diga, ¿sabes qué? Vas a pasar por esto y por aquello y por lo otro. Pórtate como hombre, ¿sí? Esas fueron las palabras de Dios para Policarpo. ¿Y qué crees que pasó con Policarpo? Policarpo en ese momento, entendiendo que Dios conoce todo por anticipado, él comienza a buscar al Señor y se fortalece en el Señor. Y él simple y sencillamente está preparado para este tiempo. Él no sale huyendo, él entiende que es un tiempo que Dios va a permitir que él viva. Y cuando él es llamado delante de las autoridades, estando ahí, en medio de toda la gente, era un hombre que era querido por algunos, incluso algunas autoridades le apreciaban. Era un hombre que era apreciado por la gente que estaba cercana, aún los no cristianos, los no creyentes. Y cuando él es llamado y se le dice, ¿sabes qué? Tu culpa es confesar que Jesús es el Señor. Y todos sabemos que en el Imperio Romano solamente el emperador es el Señor, el Curios, ¿verdad? Y cuando esto pasa, le dicen a Policarpo, ¿sí? Ya estás muy viejo para morir de esta manera, ¿sí? Ahorita reniega del Señor, reniega de tu fe y te perdonamos y no pasa nada, ¿verdad? Te regresas y listo. Y él voltea y dice, y son palabras que para mí son impresionantes. Este hombre, la respuesta de Policarpo, el obispo de Esmirna, este hombre responde y dice, 70 años le he servido a mi Señor y solamente cosas buenas he recibido de él. Qué ingrato sería yo si hoy, por guardar mi propia vida, yo renunciara a él, yo renegara de él. Y esas fueron las palabras de este hombre, parado ahí. Hermano, no es un cuento, es parte de la historia. Es el tiempo de la iglesia, el tiempo de los mártires, el tiempo de la iglesia perseguida. Pero no comenzó ahí, había mucho atrás. ¿Quién fue Policarpo? Fue discípulo del apóstol Juan, un hombre que murió, el único de los apóstoles de Jesús que murió por causas naturales, se cree. No murió decapitado como otros, no murió crucificado como otros, no murió aserrado como otros, ¿sí? Pero murió pasando dificultades en una isla, en la isla de Patmos. Él sale de ahí, va y pasa los últimos días aún en la iglesia con algunos hermanos y sigue sirviendo al Señor. Un hombre que no se rindió, el discípulo amado. Y Policarpo aprendió de él, pero no solamente de él. Al inicio de la iglesia escuchamos de hombres como Esteban, ¿verdad? El primer mártir, el cual cuando es apedreado por predicar la palabra del Señor, él voltea y aún en medio de las piedras,
Él no dice, Señor, ¿verdad? Sálvame, líbrame, mándales un rayo a los que están acá. Él no dice nada de eso. Él voltea y él dice, yo veo el cielo abierto y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y cuando él habla de estas cosas, la gente se enardece más y más piedras caen sobre él y muere como un mártir. Dios no lo libró de eso. Y tal vez para muchos de nosotros eso es causa más que sobrada para decir, oye, a un Dios así yo no le voy a servir, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y estamos llenos el día de hoy de ese tipo de pensamiento. Y hermano, mira, antes de que pienses en denominaciones, ¿verdad? Y antes que pienses en el evangelio de la prosperidad y que dices, oh sí, así creen los del evangelio. Hermano, estamos llenos en todas las denominaciones de este pensamiento y de esta cultura. Porque a nuestra manera nosotros vivimos para nosotros en este tiempo. Vivimos para nosotros. Vivimos para nuestro propio placer muchas veces. No todo el placer es malo. Hay placeres que no son malos, ¿verdad? Como comer no es malo, en abuso, en exceso, ¿verdad? Sí, pero hay cosas que podemos disfrutar. Y cuando hablo de nuestros placeres, no estoy diciendo que solamente placeres malos, ¿verdad? O pecaminosos. Estamos hablando de las cosas que nos agradan. Y sabes, muchas veces como Iglesia de Cristo vivimos de esa manera. Cuando nosotros vemos esta parte y entendemos lo que está ocurriendo en ese periodo de la historia, el periodo de la historia, la edad oscura o el periodo oscuro de la iglesia, no estoy hablando del oscurantismo, estoy hablando del periodo donde no tenemos escritos, no tenemos muchos escritos, no hay escritos bíblicos, no hay muchos escritos históricos, hay algunos, pero vemos una persecución muy fuerte sobre la iglesia. Del año 100 al año 312, alrededor de ese tiempo vemos la persecución más fuerte sobre la iglesia de Cristo, pero vemos el crecimiento más fuerte de la iglesia de Cristo en ese tiempo de la historia. Vemos hombres que vienen y son purificados en su fe a través de una vida piadosa, de una vida donde ellos tenían muy claro cuál era el objetivo de sus vidas, tenían muy claro para qué fueron creados. ¿Sí? Cuando vemos todo esto, cuando nos damos cuenta de esto, volteamos y vemos esta explosión que hubo en esos primeros años de la historia de la iglesia, esta iglesia gloriosa, esta iglesia que estaba, como cantábamos ahorita, esperando a que el Señor regresara con un corazón volteando hacia los cielos. Y sabes, esta es la iglesia que Jesús vino y levantó. Y esta es la iglesia el día de hoy. Ahora, ¿qué tanto nosotros nos estamos pareciendo a ellos? No solamente fueron ellos, ¿verdad? Ve conmigo al libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Versículo número 13. Hechos capítulo 4, versículo número 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Sabes? Esta parte, ¿qué está pasando aquí? En Hechos capítulo 4. Hechos 4, tienes que leer Hechos capítulo 3 para entender qué está pasando. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí en Hechos 4? Que dos de los discípulos, dos de los apóstoles de Jesús, Pedro y Juan, ellos van al templo. Y cuando ellos van llegando al templo, entre algunas de las cosas que les ocurren,
¿verdad? Ellos van con un corazón dispuesto y llegan entrando hay un hombre que está sentado ahí a la entrada con la mano extendida, ¿verdad? Pidiendo limosna, pidiendo a alguien que lo ayude. Es un hombre que toda su vida ha vivido con una discapacidad física que le impide poder valerse por sí mismo y ganarse la vida. Y este hombre había aprendido a tener su mano extendida y esperando recibir alguna ayuda, ofrenda, bueno, limosna, ¿no? Alguna limosna, algo que le pudiera a él servir, ¿verdad? Y pasan los discípulos y él extiende su mano como es su costumbre y todos recordamos, o la mayoría recordamos estas palabras que ellos dicen, ¿verdad? Pedro y Juan están ahí, se sacan las manos de los bolsillos, ¿verdad? Es un decir, no tenían bolsillos, pero ellos dicen, ¿sabes qué? Pues ni oro ni plata tenemos, ¿verdad? Pero lo que tenemos, eso te damos. Alguien decía, si ellos no estuvieran pasando por esa escasez, Dios no hubiera hecho ese milagro, porque si hubieran traído algo de dinero, muy seguramente se hubieran sacado y aquel hombre hubiera recibido algo de dinero, pero esa es otra predicación, ¿verdad? Y cuando ellos llegan con él y le dicen, ¿sabes qué? No tenemos oro y no tenemos plata, pero lo que sí tenemos y que es de valor y que tú necesitas es el nombre de Jesús. Y dice, pero en el nombre de Jesús, levántate y sé sano. Y lo levantan. Y aquel hombre de 40 años de haber padecido esta discapacidad, de pronto se pone de pie. No era un palero, no era alguien que llegó y le dijeron, mira, tú te haces ahí el que no puedes caminar y después decimos que ya pudiste caminar y gloria a Dios. No, era un hombre que toda la gente conocía, siempre estaba a la entrada. Y cuando él se para, todo el mundo empieza a voltear. ¿Qué está pasando aquí? Ese hombre se levanta, el cojo se levanta y empieza a caminar y salta y dice, oye, ¿puedo caminar? ¿Sí? Y aquello se vuelve una cosa, un alboroto en ese lugar. Todo el mundo voltea a ver qué está pasando y Pedro y Juan aprovechan cada momento como buenos discípulos de Jesús. Y en ese momento ellos voltean y dijeron, bueno, ya que estamos reunidos aquí, ¿verdad? Y que están ustedes volteando a ver qué pasó, yo les voy a decir qué pasó, ¿verdad? Y comienza a hablar, lo tenemos ahí descrito en el capítulo número 3. Empezamos a ver lo que ellos están diciendo, la predicación que ellos tienen en aquel pórtico de Salomón. Ellos están hablando en aquel lugar acerca del evangelio y están confrontando a los que están ahí, hablándoles de quién es Cristo, el que murió pero que también resucitó, el que había dado poder para que todas estas cosas fueran hechas. Y entonces lo vemos toda la gente volteando y creyendo en lo que ellos están hablando. Y rápidamente, de hecho comienza el capítulo número 4, versículo 1. Tú vas un poquito atrás y te va a decir, hablando ellos al pueblo, es decir, cuando ellos todavía estaban hablando con las personas, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, por 2 personas. Se llega todo un operativo ahí, ¿verdad? Llegan con las camionetas, se estacionan, se bajan y dice, venimos a buscar a 2 hombres muy peligrosos que están aquí, ¿sí? Uno se llama Pedro, otro se llama Juan, ¿verdad? Iban por 2 personas. Llegan los sacerdotes, llegan los guardias, llegan los saduceos. Oye, llegan por ellos. Dice, y cuando ellos llegan, dice, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos llegan y dicen, ¿qué está pasando aquí? Ellos no tenían miedo de lo que estos 2 hombres podían hacer en lo físico, pero cuando escucharon lo que ellos estaban enseñando, ellos dijeron, pues que no habíamos matado a Jesús, que no ya se había acabado esa amenaza. Y estos llegan hablando las mismas palabras de Jesús y hablando y enseñando acerca de la resurrección de los muertos. Aquí es notorio, llegan los saduceos. Sí, los saduceos son conocidos porque ellos no creían en la resurrección. Ellos hablaban en contra de eso. Y cuando Jesús habla de esta manera, cuando Jesús enseña acerca de la resurrección, a ellos no les gustaba. No iba de acuerdo con lo que ellos creían. Los saduceos eran un grupo minoritario, eran pocos los saduceos, eran más los que pertenecían al grupo de los fariseos, que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Y hasta lo usamos de repente para decirle a 2 o 3 personas, pero ellos pertenecían a los saduceos. Estos hombres que eran pocos, este grupo que era reducido, eran pocos, pero hermano, eran los influyentes. Eran los que tenían
poder político, poder económico, eran los que tenían o gobernaban cómo se regía la cuestión del sacerdocio en aquel lugar. Era una mafia, pues, ¿verdad? En aquel lugar, quién estaba, quién era puesto ahí, todo este tipo de cosas. Entonces ellos llegan y llegan rápidamente para quitar a estos dos hombres. Se los llevan detenidos, se los llevan para el concilio, los dejan ahí pasar la noche porque ya era tarde y no sabemos qué hora era exactamente, pero seguramente más de las 4 era, y dijeron aquí cerramos a las 4, vuelvan mañana, y ahí los dejan guardados, ¿no? Y al día siguiente ellos tienen que presentarse delante del concilio y ellos comienzan a increparlos. Hermano, mira, cuando aquí dice que ellos los amenazaron, cuando aquí menciona acerca de que ellos comenzaron a amenazarles y les dijeron que no estuvieran enseñando acerca de la resurrección, que no estuvieran hablando en el nombre de Cristo, hermano, eran cosas a tomar en cuenta. No es el diácono o el ujier de una iglesia, ¿verdad? Mal encarado que va y regaña a alguien, le dice, no se siente ahí, ¿verdad? Olvídese, no era eso. Estamos hablando de poder político y económico. Estamos hablando de gente. Hermano, mire, póngase un poquito a pensar en esto. Es la misma gente que en la noche mandan traer a Jesús. Lo arrestan, se lo llevan, le hacen un juicio en la madrugada. Oye, hermano, ni aquí en México, ¿verdad? Tenemos justicia tan pronta y expedita como en aquel lugar, en aquel momento. ¿Sí? En la madrugada le hacen juicio a Jesús y lo encuentran culpable y lo condenan. Y llevan a cabo la condena, ¿verdad? En una cuestión de horas. No pasó ni un día completo. ¿Sí? ¡Qué rapidez! Así de fuerte era el poder político y económico que ellos tenían en medio del sacerdocio, en medio de aquella región, en aquel lugar. Esa gente es la que estaba amenazando. Usted piense en un poder así de fuerte el día de hoy. ¿Los hay? Entonces imagínese que le avientan una cartita y no una cartita, de frente llegan, se le plantan enfrente y le dicen queremos que te calles la boca, ¿verdad? Queremos que no vuelvas a enseñar lo que estás enseñando. Deja de estar predicando en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos? No, pues hay que ser prudente, ¿verdad? Hay que ser prudente y Señor, pues todo tiene su tiempo, hay tiempo de predicar y hay tiempo de callarse de predicar, ¿verdad? Y agarramos la escritura y no sé, le damos 3 vueltas, la amarramos y decimos, es que esto es así, ¿verdad? Pues sabes, ellos no hicieron eso, ¿sí? Versículo 17 dice de esta manera, capítulo 4, versículo 17. Ellos estaban bastante nerviosos por estos dos hombres y a los que representaban, porque dice que ellos los reconocieron como hombres sin letra y del vulgo, ¿sí? Esos hombres que no eran hombres preparados, ni hombres de dinero, ni hombres cultos, ¿sí? Pero hablaban de esta manera. Dice, se maravillaron de la forma en que ellos hablaban, ¿sí? Y reconocían, y esta aquí es una parte que a mí me encanta, el versículo 13, dice que sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y eso me lleva al punto de esta tarde. La gente puede ver que nosotros hemos estado con Jesús. ¿Por qué? La gente puede darse cuenta y puede maravillarse de que usted y yo hemos estado con Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo? Es que cantamos bonito. Es que tenemos sana doctrina. Es que hablamos muy bien. Es que somos muy tranquilos. Es que somos buena onda. ¿Sí? ¿Cómo es que la gente se da cuenta que hemos estado con Jesús? En el caso de ellos, porque hablaban con valentía y no se callaban, porque ellos tenían muy claro lo que ellos estaban haciendo. Versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y el versículo 18 dice, y llamándoles, eso es lo que ellos dijeron en su reunión privada. Dicen, ¿sabes qué? Mira, no encontramos alguna manera, y menos como está la situación, no vamos a poder hacerles algo. Pero ya sé, mira, ahorita los traemos otra vez adentro, delante del concilio, los amenazamos, que les quede bien claro lo que están haciendo. Y mira, se acabó, nadie se resiste a eso. Y ellos lo llaman adentro, dice, llamándoles, versículo 18, les intimaron, ¿sí?,
Les intimaron que en ninguna manera, ¿sí? Es decir, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ¿sí? Ahí está, les soltaron eso. Mas Pedro y Juan respondieron, ¿sí? Diciéndoles, juzgad, dice, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Wow, la respuesta, hermano, lo que están diciendo. Mira, esto lo usamos cuando queremos ser rebeldes a veces en la iglesia, ¿verdad? Decimos, a mí Dios me dijo, Dios me habló, y cada uno hace su propia secta, ¿verdad? Pero ellos no estaban en esa posición, ¿sí? Ellos no estaban haciendo eso. Ellos están diciendo delante, otra vez, voltee y mire la gente. Si quiere, póngalo usted, hombres armados y encapuchados, ¿verdad? Algo así, ¿no? Pero de aquel tiempo. Imagínense ahí, enfrente de ellos. Le están diciendo con todas las letras, se me callan y se me portan bien de aquí en adelante, y calladitos se ven más bonitos, ¿verdad? Y ellos les responden. Pedro y Juan les dice, miren, juzguen ustedes qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La implicación de esto es lo que ustedes nos están diciendo está en contra de la voluntad de Dios. Oye, eran el Sanedrín, eran los importantes, era la gente de ley en aquel tiempo. Era la gente de Dios, era la gente del linaje, era la gente que Dios hablaba por esa gente, ¿verdad? Por generaciones. Bueno, así era la figura que se tenía. Y ellos se paran y dicen, díganos ustedes si es mejor obedecerlos a ustedes, es justo obedecerlos a ustedes antes que obedecer a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué cosa? Lo que aprendimos en un libro, lo que aprendimos en una clase, no, lo que hemos visto y hemos oído, algo que ellos habían estado viviendo. El evangelio no era solamente una clase aprendida, el evangelio no era solamente aprender versículos o aprender a desarrollar un sermón o interpretar algo. El evangelio era algo que ellos habían experimentado y seguían experimentando en el día a día, ¿sí? Eso era la vida de ellos. Y ellos dicen, no podemos quedarnos callados, ¿sí? Cuando vemos esta parte, dice, ellos entonces, versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. O sea, ellos no desistieron. Y a mí me impresiona cómo estos hombres, después de ver, a ellos no les impresionó la sanidad que hubo delante de ellos. O sea, ellos no dijeron, wow, Dios sanó algo. No. Ellos reconocieron que había habido una sanidad. Pero ellos lo hicieron de menos. Ellos no lo consideraron. El Sanedrín, la gente de ley, los que estaban acusando, no lo consideraron. O sea, para ellos fue nada, ¿sí? Sí, hubo un milagro. No, pero aquí nuestro control. Hermano, cuando el pecado se vuelve una constante en nuestra vida, nos hace insensibles de poder ver la mano de Dios y la voluntad de Dios delante de nosotros. Cuando nuestro estilo de vida se vuelve eso, nosotros estamos impedidos de poder ver cuál es la dirección de Dios. Para el que ama a Dios y que sigue a Dios, puede decir, wow, pero si es claro, ahí está clarito, ¿verdad? Hermano, no es tan claro. Aunque nos parece claro, no es tan claro, porque requieres que tengas al Señor en el corazón, requiere que ames al Señor y desees hacer su voluntad para que aquello se vuelva claro, sino que es difícil es entender la Biblia. ¿No te ha pasado? Mira, cuando llegamos a Cristo, muy posiblemente te pasó, ¿verdad? Que de repente aquel libro que decían que si lo leías te volvías loco, aquel libro que es que no sé ni por dónde empezar, ¿verdad? Es que tiene muchos numeritos y es que leo y no le entiendo, y hermano, y de repente empezamos a entenderlo. Y de pronto dijimos, oye, pero si está tan claro. Oye, pero la Biblia dice eso y está tan clarito. Hermano, no está tan clarito, está claro cuando Cristo ha llegado a tu corazón, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, ¿sí? Pero cuando no es así, se nos vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque hay en nosotros como escamas en los ojos y no alcanzamos a ver la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos más cercanos a la realidad de nuestro pecado. Porque estamos más cercanos y más acomodados a vivir en nuestro propio pecado. Y estos hombres, Juan y Pedro, ellos vivieron con Cristo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ellos estaban caminando y estaban viendo al Señor. Y su corazón estaba puesto para aquello, para aquel fin que ellos habían sido llamados. Versículo 22.
dice, cuando ellos los despidieron después de haberlos amenazado, dijeron, váyanse. Dice versículo 22, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermanos, lo que está diciendo simple y sencillamente es que el milagro que había ocurrido, ellos no podían negarlo. Había sido real, había sido Dios obrando a favor de los apóstoles de Cristo y ellos no podían negar aquellos. Entonces lo que hicieron es, los amenazamos y los despachamos, ¿verdad? Que parezca como que nosotros seguimos teniendo el control, ¿sí? Y los mandan de regreso. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? A lo mejor hubiéramos salido, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho yo? A lo mejor salimos de aquel lugar y decimos, Señor, la libré, ¿verdad? La libré. Gracias, Señor. Córrele, agarra todas las cosas y vámonos de aquí. ¿Qué hicieron ellos? Ahí dice el versículo 23. ¿Qué es lo que un creyente hace? ¿Qué es lo que un discípulo de Jesús hace? Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿sabes? Lo que ellos hacen me encanta, porque no solamente es una cosa del Nuevo Testamento. Cuando yo veo la vida de Daniel, vas al Antiguo Testamento y ves el libro de Daniel, tú te vas a dar cuenta qué es lo que hacía Daniel cuando hubo dificultades. ¿Qué hacía? Él buscaba a sus amigos, los que buscaban a Dios con él, y les decían, oye, está pasando esto y esto y esto, y el rey loco que tenemos está diciendo que tenemos que hacer esto, pero yo sé que tenemos un Dios más poderoso, vamos orando al Señor. Y ellos comienzan a orar delante del Señor. Dios responde de una manera increíble. Lee el libro de Daniel y ahí vas a ver todo lo que Dios hizo una y otra vez, ¿sí? ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías hace lo mismo. Es encomendado. Dios carga su corazón con una carga por su tierra, por Jerusalén, por levantar los muros, el perímetro alrededor, para que la ciudad volviera a levantarse. Él es cargado por el Espíritu Santo de esta carga. Y Dios lo manda, ¿verdad? Y cuando llega, todo no es un camino, no es un lecho de rosas, no es un camino pavimentado, no. Es un día o es un tiempo de dificultad. Es un tiempo donde enfrenta a gente que está en contra de él. Gente que se burla, gente que amenaza, gente que intentan incluso matarlos, ¿sí? Varias veces. Pero tú lees el libro de Nehemías y tú te vas a dar cuenta cómo respondía Nehemías. Cada vez que venía una situación de estas, hay una constante en ese libro. ¿Qué hacía? Nehemías rápidamente volteaba delante del Señor y exponía su causa delante del Señor, ¿verdad? Y la ponía en manos de Dios y de él tomaba sabiduría, consejo y dirección. ¿Qué hicieron ellos? Una vez puestos en libertad, ellos van y hablan ¿con quiénes? Con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Son los demás discípulos. Muy probablemente eran los que habían estado allá en el aposento alto, porque esto recién acababa de pasar. Aquel grupo posiblemente era un grupo más reducido, el grupo de los 100, 120 que estaban en un inicio cuando vino el día de Pentecostés. Este grupo era muy posible que sean esos y tal vez algunos más, los que estaban constantemente ahí orando y buscando al Señor. Ellos llegan, les platican, pasó esto, nos amenazaron de esta manera, dijeron esto, pasó esto y Dios hizo tal cosa. Cuando ellos escuchan esto, entonces dice, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron. Y vamos a ver qué es lo que dijeron ellos. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, y para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sabes, ellos están orando y a veces, y cuando yo leo esta oración, a veces me recuerda a nosotros, ¿verdad? A veces cuando nos ponemos a orar, nos ponemos bien espirituales y empezamos a hablar y decimos cosas que cuando llega alguien nuevo, ¿verdad? Y le pedimos al hermano que tiene poco tiempo, hermano, ¿puede dirigir la oración por los alimentos, verdad?
híjole, el hermano empieza a ponerse ahí, es que apenas tengo 5 años de convertido, ¿no? Bueno, a lo mejor tengo unos meses de convertido y es que yo no sé orar, pastor, así como ustedes oran, ¿verdad? Y es que fulano, sutano ora bien bonito oh, glorioso Dios sempiterno que estás. Y yo no me sé esas, hermano, ¿verdad? Y ¿sabes? Ellos están orando, ¿sí? Ellos están orando y ellos comienzan diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. A lo mejor algunos podríamos decir: bueno, ¿por qué no dice Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, amén? ¿Verdad? Tampoco es así. Hermano, a lo mejor nosotros a veces hablamos porque tal vez algunos aprendimos, ¿verdad? Que la oración es así, con algunos, oh, aleluya y gloria. A lo mejor lo aprendimos, pero ellos no estaban usando, y más cuando la Biblia nos describe una oración, no lo hace solamente porque sí, hay enseñanza y dirección de Dios en ello. Cuando nos deja ver esta oración, cada oración en la Biblia es especial y cada oración que nosotros vemos tiene un significado. No hay palabras de más y no hay palabras de menos en lo que encontramos ahí. No significa que usted tiene que usar todo esto, pero sí hay una gran verdad puesta aquí, que es el corazón de esta oración. ¿Cómo comienzan orando ellos? ¿Sí? Posiblemente entre nosotros, hermanos, unámonos en intercesión para que Dios se lleve de aquí a toda esa gente que está oprimiendo la iglesia, ¿verdad? Ellos no oraron así. Esa no fue la oración. Ellos comienzan y dicen, y quiero que usted y yo aprendamos en este día acerca de eso: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? ¿Qué es lo que está estableciendo? Que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso. Ellos, hermano, aunque están orando a Dios, ellos están recordando una verdad que es imprescindible para sus vidas, para todo creyente, y más en la situación en la cual estaban. Señor, cuando se me planta alguien y que parece que no tengo chance, ¿verdad? Yo tengo que recordar que tú estás por encima de todo eso, que tú eres el todopoderoso, que tú eres el Dios que gobierna, que tú eres el soberano. ¿Sí? Nadie puede burlarse de ti, nadie te puede pasar por encima, nadie tiene más poder en ningún sentido que el que tú tienes. ¿Sí? Ellos comienzan reconociendo esa parte: soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, eres el creador de todas las cosas, el mar y todo lo que hay, en ellos hay. Por boca de David, dice tu siervo, dijiste, está hablando, y esta parte también es importante: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Comienza a citar el Salmo 2 y comienza a hablar y dice: tú dijiste por boca de David. Tú hablaste una palabra profética por boca de David, un salmo mesiánico, ¿verdad? Y dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué ellos están diciendo esto? Porque ellos dicen, y eso lo vimos ahora, ¿sí? Versículo 27, porque verdaderamente se unieron. Está diciendo, no solamente lo dijiste en aquel tiempo, sino que nosotros vimos el cumplimiento de eso. Porque en verdad se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, y esta parte está impresionante, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que pasó con Cristo no fue porque le ganaron, no fue porque no tuvo una estrategia más buena. Dios había determinado que así pasara. Él es soberano, Él es el Señor y Él tiene el control de todo. Entonces ellos están recordando, diciendo, tú conoces lo que va a pasar desde antes de que acontezca, antes de que ni siquiera ninguna de esas personas naciera. Tú ya conocías lo que iba a pasar, tú ya sabías lo que iba a haber en el corazón de Judas para entregar a Jesús. Tú ya sabías lo que iba a haber en el corazón de esta gente para poder hacer lo que ocurrió en aquel lugar, y tú usas todo eso a favor tuyo. Tú haces todo esto volver a favor para la gloria de tu nombre, para la gloria de Dios. Dice, tú haces todo esto. Y ahora, Señor, ¿sí? Tú que eres este Dios, este todopoderoso, este soberano, este que mira todas las cosas desde antes,
Dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas, ¿sí? Mira sus amenazas y llévatelos de aquí para que no nos hagan daño. ¿No? ¿Traigo otra versión yo? Oh, sí. Dice, Señor, mira sus amenazas. Y esta es la oración. Ellos están enfocados en lo más importante, ¿sí? Dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos, es decir, a ellos, que con todo denuedo hablen la palabra. Con toda valentía hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuál era la oración de ellos, hermano? La oración de ellos, por supuesto que les importaba su vida. No creas que eran hombres que decían, no, aquí no importa que me peguen un tiro, ¿verdad? No. Pues no habría rifles ni pistolas, ¿verdad? Todavía. Pero no, hermano. No eran eso ellos. No es que ellos fueran suicidas, ni mucho menos. Pero ellos entendían el orden de prioridades. Nunca puede estar nuestro propio bienestar por encima de la misión que usted y yo tenemos, ¿sí? Y eso suena a secta, ¿verdad? Pero es la verdad, hermano. Nunca puede estar mi propio bienestar por encima de la misión que Cristo nos ha encomendado, ¿sí? Y ellos lo entendían. Ellos dijeron, Señor, tú nos enviaste a algo, caminamos contigo. Mateo 28 dice al final de Mateo 28, id por todo el mundo. Dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Dice Jesús, está hablando de quién es Él. Pero dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Esa era la encomienda. ¿Qué era la encomienda? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y mira, hay diferentes versiones, traducciones que nosotros tenemos de ese pasaje. Id por todo el mundo y predicad el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Algunos dicen de todas las naciones, y a veces nos da por entender que Dios nos llamó a levantar discípulos de todos los países, ¿verdad? De cada país hay que levantar discípulos. No, si tú lees en la frase en griego original, tú te vas a dar cuenta que el peso recae no en ir y tomar de cada país personas, ¿sí?, que sean discípulos de Cristo. No, el mensaje y el espíritu de ese mandato es: ve y haz que se conviertan todas las naciones, ¿sí? Ese es el objetivo. Ahora, todos sabemos que no toda la gente va a proceder al arrepentimiento, lo sabemos, pero ¿tú sabes quiénes van a ser los que no van a responder al evangelio? No, ni ellos saben ni yo sé. Entonces, ¿cuál es nuestro corazón hacia ellos? Es ir, y hasta que no se conviertan todas las naciones, ¿sí?, nosotros tenemos tarea por hacer. Esa era la encomienda que ellos tenían. No era decir, listo, ya conquistamos este territorio, es proporcional, ¿verdad?, o es representativo, ¿verdad? Ya tenemos una iglesia aquí y tenemos otra iglesia allá. Dios no los mandó a levantar iglesias. Y ahora no estoy hablando en contra de que se levanten congregaciones, pero estoy hablando de que Cristo no vino por nosotros a decirnos vayan y levanten congregaciones. No, nuestra encomienda, la pasión en el corazón debe ser ver las naciones convertidas a Cristo. Aún falta alguien, ahí tiene que estar nuestro corazón, ¿sí? Pero nosotros a veces nos conformamos con mucho menos que eso. La iglesia de pronto se acomoda en su propia seguridad, en su propia comodidad, y empezamos, cuando nos sentimos, mira, ¿por qué nos peleamos a veces entre las iglesias? Porque estamos a gusto, hermano. Cuando la gente está a gusto, entonces se pelean. ¿Qué pasó en la pandemia? Sí, para no ir muy lejos, ¿verdad? Antes de la pandemia, oye, que si los no binarios, que si los hombres, que las mujeres, y que como 700 géneros diferentes o algo así, no sé, ¿verdad? Y todo el mundo estaba hablando que si se siente, que si es, que si no sé qué. Llegó la pandemia, que salgan los hombres a hacer las compras, ¿verdad? Las mujeres en casa. Oye, ¿pero qué? Los hombres. No, los hombres que se vayan. Ahí tú no veías nada de esas cosas, ¿o no? Bueno, eso fue mi experiencia. Llegabas al súper, montón de hombres barbones encapuchados, de verdad, con una listita, ¿verdad? Oye, amor, ¿de cuál dijiste, verdad? ¿De qué color era? Éramos los hombres allá afuera.
Cuando todo está bien y todo está bien tranquilo y todo es bondad, ¿verdad? Y todas las cosas están muy bien, ¿qué hacemos? Tenemos la tendencia a empezar a decir, ay, ¿tú por qué? ¿Y tú por qué? ¿Y tú aquel? Y empezamos a buscar niñerías para pelearnos y olvidamos lo que es el centro. Ellos están orando y diciendo, Señor, lo que te pedimos es que no se nos olvide, porque puede pasar, ¿verdad? Que pensemos más en nuestra propia vida, nos acobardemos y nos quedemos callados. Señor, solo te pedimos, danos valor para predicar tu palabra, porque ellos no saben, pero lo necesitan. Ellos no saben, pero no hay otra respuesta para ellos, sino solamente la que viene de ti. Y cuando empezamos a caminar de esa manera, nuestras oraciones cambian. No, pastor, pero es que esa predicación, esa oración es de la iglesia avivada, ¿verdad? Del Pentecostés, todavía olía a fuego Pentecostés ahí. Hermano, ¿qué tiene la iglesia hoy? ¿O qué tenía la iglesia en aquel tiempo que no tenga la iglesia el día de hoy? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay hoy? ¿Qué nos falta? ¿Por qué no tenemos aquello? Nada, hermano. Todo lo que ellos tenían lo tenemos nosotros. Todo. ¿Sabe por qué de repente? Bueno, a ver si no me meto en el lío. Pero ¿sabe por qué de repente algunas personas están esperando un último gran avivamiento de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque dicen, no, es que en el final de los tiempos, en los últimos tiempos, Dios va a levantar un gran avivamiento. Hermano, te tengo una noticia. Ese avivamiento ya comenzó. Comenzó hace 2000 años. Poco más de 2000 años, más o menos. ¿Sí? En el día de Pentecostés. Esos son últimos tiempos. El deseo de Dios no es agarrar y reservar los últimos años para que la iglesia se encienda su corazón y busque y ver. No. Desde ese tiempo hasta el día de hoy, el deseo de Dios sigue siendo que la pasión en nuestro corazón arda de tal manera como en aquellos hombres. ¿Para qué? Para decir, más que mi vida te deseo a ti, más que mi vida deseo el bien para mi prójimo. Pero a veces no podemos con eso, y me incluyo, hermano. No crea que yo estoy en un grupito aparte, ¿verdad? Los pastores. No, ahí estamos, hermano, donde mismo. Y batallamos con esas cosas, porque estamos tan a gusto. Mira, hablaba al principio de historia de la iglesia. Esos primeros años, del 100 al 312, vemos un tiempo de persecución, de muerte en la iglesia. Pero vemos un crecimiento increíble de la iglesia. Vemos una manifestación de Dios increíble en medio de la iglesia. ¿Qué pasó después de eso? Viene Constantino e institucionaliza la religión o la fe cristiana dentro del imperio. ¿Hubo cosas buenas? Sí, hubo cosas muy buenas en ese tiempo. Dejó de perseguirse a la iglesia. Esa es una de las cosas que ocurrió. ¿Qué más? Se le dio derecho a la iglesia de tener templos, de poder celebrar sus reuniones. Se les apoyó económicamente. ¿Sí? Todo eso está muy bien y podríamos decir, wow, gloria a Dios, Dios nos escuchó. Hermano, qué terrible empezó a pasar cosas dentro de la iglesia. Gente que no conocía a Dios, por el puro interés de poder recibir también, se metió dentro de la iglesia. No, yo soy cristiano, tengo aquí mis figuritas, pero no te preocupes, ¿verdad? Yo soy cristiano también. ¿Sí? Don Constantino, mándenos apoyo también a nosotros, ¿verdad? La iglesia empezó a hacer así. Debajo del imperio empezaron a darse diferentes cosas. ¿Por qué? Porque aquello se empezó a distorsionar. Ya no había persecución. Hermano, qué triste que no es sino hasta los tiempos de persecución, los tiempos de dificultad extrema, cuando la fe de nosotros de pronto empieza a ser purificada y voltea y dice, no, esto es lo más importante. Qué triste cuando la gente tiene que esperar a estar en el lecho de muerte para poder considerar qué era lo importante en la vida. ¿Verdad? Y ahí está llamando a los amigos, a la familia. Háblenle a mi hijo que tengo no sé cuántas décadas de no hablarle y que estamos peleados. No me quiero morir sin que nos pongamos en paz, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo durante 30 años que tuvo hacia atrás, ¿verdad? O 40, no lo sé. ¿Por qué no pasó eso? Porque tantas veces nosotros nos esperamos hasta estos tiempos de dificultad, estos tiempos extremos, para reaccionar. Pero el deseo de Dios sigue siendo desde aquel tiempo y sigue siéndolo en este tiempo, que su iglesia tenga ese corazón encendido, que su iglesia siga volteando y viendo qué es lo verdaderamente importante. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron que callarte la boca por estar compartiendo el evangelio a alguien? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? ¿Hace 2 días?
Recuerdo que hace como 20 años, ¿verdad? Fuimos y compartimos y ya nos andaban matando ya. Y luego, esa es mi norma de vida. Y no digo que somos los que andamos buscando a ver quién nos quiere matar. No, pero estoy hablando de que cuando nosotros verdaderamente hay una pasión en el corazón, no nos podemos quedar callados. Entendemos que Jesús nos llamó a ir y predicar el evangelio y a ser discípulos. Hermano, esas dos cosas son tan importantes. No se trata solamente de hacer discípulos, hermano. Esa es la parte medular. ¿Por qué? Porque ir y predicar el evangelio no es una cosa menor, ¿sí? Necesitamos nosotros prepararnos, conocer, entender, sí. Pero predicar o compartir un buen mensaje, la mayoría podemos hacerlo. Todos podríamos hacerlo. Debemos poder hacerlo. Pero lo verdaderamente complicado es discipular a otros. ¿Por qué? Porque eso requiere tu vida. Cuando la Biblia habla de discipulado, no está hablando solamente de decir, haz un grupo que se llame discipulado de fundamentos básicos en la iglesia, ¿verdad? Vengan al discipulado de fundamentos básicos. No, digo, esos son buenos, ¿verdad? En muchos lados los tenemos. Pero la Biblia no está hablando de eso. Jesús no está hablando de eso. Cuando Jesús dice, vaya y hagan discípulos, está hablando de que tú tomas a una persona y estás preocupado por esa persona. No solamente le compartiste, sino que estás orando por esa persona. Te tomas el tiempo para enseñarle, te tomas el tiempo para moldear con tu ejemplo a aquella persona y decirle, mira, camina como yo, porque así caminó Cristo. Cuando ellos miran a Juan y a Pedro, cuando el concilio mira a Juan y a Pedro, ellos estaban viendo a Jesús en aquel lugar. Jesús vivió de esa manera. Era un hombre que dijeron, ¿y quién fue su maestro? No, pues no, es lírico. No fue a la escuela de Gamaliel, no fue a la escuela de fulano. No. Él, quién sabe cómo, pero él maneja como nadie la ley, ¿verdad? Así hablaban de Jesús. Habla con autoridad, ¿sí? Y sabes, veían en esos hombres a Cristo. De hecho, cristianos son cristitos, Cristos chiquitos. Esa es la palabra que se usa para referirse a los cristianos. En un inicio, hoy es un título, ¿verdad? Hoy nos representa, pero en un inicio era despectivo. En un inicio era, ahí van los Cristos chiquitos, mira, igualito, ¿verdad? Ahí está, se creen Cristo así en chiquito, o sea, igualito, mandado a hacer, ¿verdad? Hermano, era una burla que ellos hacían de las personas. Pero sabes, esa burla era algo que llenaba de un orgullo en el corazón a los discípulos cuando ellos son azotados, ¿verdad? Son detenidos y azotados y los dejan ir y ellos salen y pues sí, sobándose porque sí les dolió, pero diciendo, wow, o sea, nos parecemos tanto a Cristo que hasta nos encerraron y nos golpearon, ¿verdad? Por andar como Cristo, por caminar como Cristo, por vivir como Cristo. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Usted está buscando parecerse a Jesús? Mira, una de las cosas que como iglesia vivimos en la actualidad es que tantas veces nosotros estamos tomando la Biblia solamente como una analogía de algo, ¿verdad? Mira, es que cuando aquí habla es como en ese tiempo cuando tú te sientes triste, cuando tienes luchas contigo mismo y empezamos a alegorizar la escritura. Hermano, hay un lugar para la alegoría en la escritura, pero hay muchísimo más que debemos tomar literal dentro de la escritura. Si somos realmente estrictos en el sentido de poder ir y escudriñar la palabra, hermano, nos vamos a ir para atrás cuando volteamos y vemos lo que Cristo requiere, ¿sí? Cuando Él habló acerca del discipulado, dice, ¿alguno quiere ser mi discípulo? Y empieza a decirles cuáles son los requisitos. Hermano, nos vamos para atrás y lo tomamos literal, ¿sí? Y buscamos mil maneras para decir, no, era una alegoría. En algunos casos sí era, en muchos otros no. Y tiene que ver con lo que hay importante enfrente. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos ahí? ¿Cómo nosotros podemos caminar y vivir como estos cristianos, ¿verdad? Ahorita iba a preguntar, ¿cuántos quieren ser como ellos, verdad? No lo voy a hacer pecar, ¿verdad? Para que no diga, amén, ¿no? Sí, gloria a Dios, sí. No le voy a preguntar, hermano, usted respóndale al Señor ahí en su corazón. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nosotros nos parecemos a esta iglesia? Deberíamos ser como esta iglesia. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesús, porque el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés sobre aquel grupo que estaba ahí esperando en el aposento alto, es el mismo Espíritu Santo que el día de hoy viene y nos dirige. No es un Espíritu Santo más buena onda, ¿no? El día de hoy
no es más contemporáneo el día de hoy. Sigue siendo el Espíritu Santo. Él es eterno, Él es Dios. Y Él sigue viniendo a nuestras vidas y sigue buscando que Él sea el todo en todos. Él sigue buscando formar a Cristo en nuestro corazón y que Él sea el fundamento. Hermanos, ustedes están viendo lo que la palabra de Dios dice acerca de la familia. Y hermano, no es, y no creo que su pastor tenga la intención de que solamente la iglesia se llene de bonitas familias para la foto, ¿verdad? Ahí está listo, somos una iglesia de familias muy bonitas, mira aquí están, el papá, mamá, 2 o 3 hijos, el perro y la camioneta y la casa bonita, ¿verdad? No, ese no es el propósito. El propósito es que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros tenemos en casa, que debemos tener como cristianos, es entender que esa tarea de discipular comienza ahí en casa para empezar. Que ahí tenemos nosotros una encomienda tan grande y no se queda ahí, pero comienza ahí. Se extiende a lo que hay a un lado. No deberíamos estar tan tranquilos porque usted pertenece a una organización, a Casa de Oración. Casa de Oración tiene congregaciones en muchos lados, en diferentes países, ¿verdad? Y usted, si le preguntan, ¿usted quiere que nuestra denominación o organización, nuestra congregación se extienda a todo el mundo? Amén, vamos a seguir orando por ello. ¿Cuántas veces ha considerado usted el hecho de decir, yo voy y me la aviento? ¿Sí? Está bonito, ¿verdad? Como su pastor decir, pues Inglaterra, oh sí, vamos a tomar foto en el Big Ben. Está padre para vacaciones, hermano. Pero pregúntele a su pastor Raúl, ¿verdad? Pregúntele cómo es el asunto, ¿verdad? Y más cuando vamos de este lado. Oye, como que aquí no sale tanto el sol, ¿verdad? Oye, como que aquí hace más frillito, ¿verdad? Oye, como que aquí no hablan lo que yo hablo, ¿verdad? Hermano, no es una cosa sencilla. Irse a Londres, irse a África, irse a una sierra, irse a una aldea, a donde se vaya, hermano. No es algo cómodo, pero la iglesia no vive por su comodidad. Qué bueno, si podemos estar cómodos, qué bueno, pero no es el objetivo. Tenemos que ser como ellos, que ellos voltearon y dijeron, Señor, danos valor para predicar, para que no nos asustemos. No estaban hablando de me van a hablar feo, se van a reír de mí. No, nos están amenazando de muerte y tienen los recursos para hacer real esa amenaza, ¿sí? No era cualquier persona, era realmente un grupo de poder en aquel lugar que estaba más que demostrado que podían cumplir con sus amenazas. Pero ellos estaban recordando diciendo, ¿quién es nuestro Dios? ¿Y cuál es el llamado que tenemos? ¿Y quién está de nuestro lado? ¿Quién nos ha dado el poder y la autoridad para ir y hacer discípulos de todas las naciones? ¿Qué estás haciendo tú acerca de ese llamado? Mira, qué bueno que Casa de Oración abra muchas congregaciones, pero tú ¿cómo entras dentro de ese plan? ¿Tú cómo participas en ese plan? No, pues no van mis pasos, pero van mis pesos. Hermano, no es solamente eso. Mira, tantas veces hay recursos para enviar a alguien, nada más no hay quien diga yo, ¿sí? Si ahorita dijéramos, a ver, hermano, te vamos a mandar a tal país, en Sudamérica o en Sudáfrica, ¿verdad? Te vamos a mandar, ahorita aquí ya nos juntamos y te vamos a pagar tu manutención allá. ¿Te vas? ¿Dejas todo lo que tienes? ¿Dejas a un lado familia? Dios, no a tu esposa, ¿verdad? Te llevas obvio, ¿no? Pero dejas a tus amigos, a tus parientes y te vas a vivir sin decir nada. Dices, sí, vámonos, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo, verdad? No, ya te vas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen, amén? No, si Dios, si voy a orar y si Dios me dice, ¿verdad? ¿Ya oraste para preguntarle si te tienes que quedar? ¿Sí? ¿No? Sería la misma, ¿no? La pasión en el corazón viene de entender quién está en nosotros y cuál es el llamado que nosotros tenemos. Cuando no tenemos claro el llamado que nosotros tenemos de parte de Cristo, entonces se nos va a hacer muy difícil poder caminar de esta manera. Dios está levantando a la iglesia y trata de despertar a su iglesia mediante la obra del Espíritu Santo a través de su palabra para poder ir y cumplir ese mandato. Acuérdate, no somos llamados a levantar congregaciones. Levantamos congregaciones para poder cumplir con el llamado que realmente tenemos, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la encomienda de Cristo. Él viene pronto y gente se está muriendo sin Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es
por mí, a través de mí. Estando conscientes de ese mensaje y estando conscientes que la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cómo no va a inquietar nuestro corazón decir por qué se están perdiendo sin Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo al respecto para cumplir aquel mandato de parte de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿De qué manera mi vida está sirviendo a ese propósito que Cristo me encomendó a mí? ¿Sí? Porque podemos escondernos dentro de la generalidad. Sí, estamos yendo a todas las naciones. No, en lo personal, ¿qué estás haciendo tú? Tu vida, ¿de qué manera tu familia está glorificando a Dios? ¿De qué manera tu familia, tú y los tuyos, los que están ahí, de qué manera están caminando para que el nombre de Cristo sea conocido y sea glorificado en todas las naciones? Que toda rodilla se doble delante del nombre de Jesús y reconozca que Él es el Señor. ¿Cómo estamos caminando hacia allá? El Espíritu Santo está en medio de nosotros. La presencia de Dios, la palabra de Dios está con nosotros, nos acompaña. La coinonía entre nosotros no nada más es para comer una carne asada juntos, es para poder juntarnos y orar por aquellas cosas y poder entre nosotros mismos, nuestros corazones, enlazarse con el corazón de Dios y caminar y decir: Señor, ayúdanos a alcanzar aquello para lo cual nos pusiste en esta tierra. Porque si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Sí? Yo le quiero pedir en esta, no voy a anunciar finales, ya acabé, hermano, pero yo le quiero pedir que se ponga de pie en esta tarde y con lo que usted ha escuchado, lo ponga delante del Señor y le pida al Señor que Él sea el que dé convicción a su corazón para poder vivir su palabra. Que esta iglesia que nosotros vemos ahí en aquel lugar no es una iglesia ajena a nosotros, no es una iglesia de aquellos tiempos y a lo mejor vendrá otra parecida en el futuro antes de que Cristo venga. No, hermano, somos usted y yo todavía. Sigue siendo el llamado de Jesús el mismo que hizo para aquel tiempo. ¿Sí? No es, pero era para el pueblo judío de aquel lugar. No. Sigue siendo el llamado, porque el poder de Dios sigue siendo el mismo. La causa de Cristo sigue siendo la misma. Él sigue estando ahí. Me encanta cómo Él termina aquí. Dice, versículo 31, y con eso estoy cerrando. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué increíble que Dios responde a las oraciones de sus hijos, de su iglesia. Es el mensaje, hermano. Dios responde a las oraciones de su iglesia. ¿Qué está orando la iglesia? ¿Qué está orando usted, que es la iglesia, delante de Dios? Porque Dios responde. Dice: el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios respondió a aquello. Y si usted lee más adelante, usted va a ver que Dios respondió. La petición era: Señor, que hablemos con valor y que mientras nosotros hablamos, tú respondas con prodigios, con milagros. ¿Sí? No era el culto de milagros y sanidades, hermano. Era la iglesia hablando el evangelio y viviendo el poder de Dios, obrando a favor de la iglesia. No le tenga miedo a hablar la palabra de Dios y ver la obra de Dios en medio de usted. Téngale miedo a estar pasivo donde usted vive, a no tener el rumbo correcto en su vida. ¿Sí? Téngale miedo a eso, ¿sí? Y abrácese del Señor. Ayúdeme a orar en esta tarde. Señor, hoy te doy gracias por todo lo que tú haces, Dios, en medio de nosotros. Hoy ponemos nuestra vida, Señor, y nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que despiertes nuestro corazón, como lo has hecho a lo largo de toda la historia, Señor, en diferentes ocasiones, Señor. Tú despiertas los corazones, Señor, de tus hijos, enfocándonos, Señor, en dónde es donde tú nos quieres, Señor. Padre, que pueda haber en nosotros una pasión por llevar tu evangelio, Señor, y por discipular a todas las naciones, Señor. Que podamos voltear y ver, Señor, que el llamado es para nosotros, que tú nos llamaste, Señor, a llenar del evangelio toda la tierra, Señor, a discipular a las personas, a llevarlos a los pies de Cristo. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que tú vengas, Señor Dios, y hagas realidad eso en nuestro corazón, que eso sea carne en nosotros, Señor, que ese seas tú, Señor,
llevándonos a tu voluntad, Señor, llevándonos a donde tú quieres, Señor. Padre, que no tengamos temor, Señor, ni por el qué dirán, Señor, ni por la burla, ni por las amenazas, Señor, y mucho menos, Señor, porque nos sintamos amenazados en nuestra comodidad, Señor, sino que tú seas, Señor, lo primero, Señor, lo excelente, que tú seas, Señor, el objetivo de nuestra vida. Que tu palabra, Señor, sea llevada por cada uno de nosotros, Señor, no descansando hasta el día en que te veamos cara a cara, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Dios. Despierta tu iglesia, Dios. Despierta tu iglesia, Señor, en todo lugar, en todo momento. Despiértanos a ti, Señor, para poder abrazarnos de ti, Señor, y caminar y cumplir el mandato que tú has tenido para nosotros en todo este tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque creemos que tú nos oyes y que respondes, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga en esta tarde.